Certeza, yo sé que mi Cristo vive. En la palabra de Dios, la Biblia, hay un mensaje para ti, para mí y para toda la humanidad. El Evangelio. Certeza, es la razón, la existencia. Un mensaje para ti, todas las semanas, en este canal de radiodifusión cristiano Luz a las Naciones, un estudio expositivo de la palabra de Dios, edificando sobre el verdadero fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Cristo está cerca, es mi certeza. Síguenos en directo o en cualquiera de nuestros canales y recuerda que Dios tiene un mensaje para ti. Ni profundo, ni la muerte ni la vida. Que Dios os bendiga y edifique a través de su palabra. El amor de Dios, certeza, yo sé que mi Cristo vive. Certeza, para Él no hay nada imposible. Certeza, es la razón, la existencia. Certeza. Es un placer para mí saludar de nuevo a mis queridísimos amigos y oyentes de Radio Luz a las Naciones desde nuestra programación semanal de estudio bíblico que titulamos Un mensaje para ti. A lo largo de nuestros últimos programas estamos haciendo un estudio expositivo de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, la primera epístola que él escribió, de las que se conocen como mayores, que es la primera y segunda de Corintios, y la carta a los romanos. Esta epístola la escribió desde Éfeso en su tercer viaje misionero a una iglesia que estableció en los compases finales de su segundo viaje misionero en su periplo por Grecia. Hemos llegado al capítulo 9, hemos llegado hasta el versículo 7 en un primer contexto que abarca el versículo 1 hasta el versículo 14, ¿verdad? El capítulo 9 tiene 27 versículos y, como digo, estamos dentro de un contexto en esta carta donde en el 7 Pablo ha estado respondiendo preguntas relacionadas con el matrimonio, inquietudes de los creyentes por asuntos de este carácter, tanto a solteros como a casados convertidos y con parejas incrédulas, como a aquellos que tendrían que casarse o sentían el deseo de casarse. Bueno, para todos su respuesta fue en el Señor. En el siguiente capítulo él habla acerca de preguntas relativas a lo sacrificado, a los ídolos, por aquellas conductas que desarrolladas por creyentes maduros que no veían afectada su conciencia por ciertas carnes que se podían adquirir y que habían guardado una relación con los templos paganos de aquel entonces, en ese contraste de tropiezo con los más débiles. Y bueno, pues aquí ya tenemos un contexto que se abre hasta el capítulo 10 y que también, como dije, tiene un paralelo entre los capítulos 14 y 15 de Romanos en las relaciones entre el débil y el fuerte, el maduro y el joven o inexperto en la fe, en cuanto a no afectar la conciencia de los más débiles. Ahora el apóstol está hablando acerca de aquellos derechos que él, como trabajador del reino de Dios, como apóstol, como aquel que fundamentó esta iglesia, pues a veces había ciertas dificultades, ciertos desprecios. Podemos ver que ya en los primeros compases de la carta él puede ver que había muchas facciones contrarias a su propio ministerio, incluso críticas con su propia reputación. Uno de los asuntos que Pablo trata de dejar claro por medio
de estas familias, de estos creyentes fieles, es la importancia de lo que él fue y representó en esta iglesia. Él fue ese hombre llamado a ser apóstol, y eso no nos puede dejar a dudas por aquella voluntad de Dios para fundar aquella iglesia de Dios en Corinto, que sería el fruto del Evangelio, aquellos santificados, ¿verdad?, llamados a ser santos, santificados en Cristo Jesús. Él también declaró que él fue el perito arquitecto que fundamentó, que puso la fundación, y esa fundación es Jesucristo mismo, y no puede haber otro fundamento, y que cada uno tiene que ver cómo sobreedifica. Y por lo tanto todo este tipo de conductas y de maneras y comportamientos de unos a otros eran también formas de sobreedificación que dañaban a la iglesia, no solamente en las relaciones internas, sino por supuesto en su propio testimonio externo. Recordamos, sin ir más lejos, cuando estuvimos en ese capítulo 5, donde Pablo, escandalizado, dice claramente que hay fornicación entre ellos, ¿verdad? Aquel que tiene la mujer de su padre, pero es un asunto que no se nombra, o sea que no se oye ni aún entre los gentiles. Por lo tanto, hay muchas cosas aquí que son muy importantes y que no solamente guardan una relación directa o que únicamente han sucedido en esta iglesia de Corinto, sino que hoy en la iglesia siguen sucediendo y que es palabra inspirada a la cual tenemos que prestar muchísima atención. Bueno, hemos dejado claro el significado de apóstol, hemos dejado claro también la importancia, el respeto que tenemos que tener por las autoridades espirituales en la iglesia, por los pastores, por los ancianos, ¿verdad?, por los obispos, por los diáconos, tenemos que tener respeto por todos, ¿verdad? La iglesia tiene que ser un ejemplo de respeto, de sujeción, de creyentes unos a otros, pero por supuesto que en la iglesia tenemos autoridades. Esas autoridades tienen como objeto la buena administración, el buen gobierno de la iglesia. Hombres que no pueden ejercer una autoridad de cualquier manera, sino que tienen que tener un ejemplo de vida donde su vida realmente refleje la seriedad espiritual donde ellos existen y viven para poder tener, como bien enseña Pablo a Timoteo cuando dice en el capítulo 5, a partir de los versos 2, 3 en adelante, él viene a decir, bueno, la importancia de cómo conducirse en la iglesia de Dios, en la iglesia del Dios viviente, la casa de Dios, pero también nos enseña que el obispo tiene que realmente ser un hombre que gobierne bien su vida, que gobierne bien su casa, o sea, que sea un hombre gobernado por Dios para que pueda realmente cuidar la iglesia de Dios. Entonces no es un autogobierno, es el gobierno de la propia obra del Espíritu Santo en nuestros corazones la que evidencia la autoridad y el respeto que por supuesto tenemos que dar también a los pastores, a los obispos, a los ancianos, diáconos, etcétera, maestros, etcétera, 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 en la iglesia. El propio apóstol nos enseña que él perfectamente podía tener una esposa como lo tenía Cefas, los hermanos del Señor, pero solo Bernabé y él, ¿verdad?, habían quedado en esta condición de soltero, lo cual él está diciendo que, bueno, pues una esposa pues también era un poquito más de carga a todos los niveles económicos, ya que una familia necesita una economía mayor que un hombre solo, ¿verdad? Estas son cosas normales que las podemos ver incluso entre cualquier persona en esta vida. Y a la vez también lo de trabajar. Sabemos que había hombres, como bien nos enseña en el libro de los Hechos, en el capítulo 6, que apartaban su vida a la oración y a la palabra, y que las mesas eran servidas por otros. Pero Pablo nos enseña que también él evidentemente trabajaba, o sea, compartía, aunque tenía un derecho de dedicar su vida únicamente a la predicación de la palabra, él ocupaba su vida en trabajar y tenía un oficio. Recordamos esa famosa frase, ¿verdad?, de los rabinos judíos, donde decían, cuando un hombre no enseñaba evidentemente a su hijo a trabajar, le estaba enseñando a ser ladrón. Bueno, hoy vamos a entrar en el verso 7 y vamos a
a leer pues de nuevo nuestro contexto, ahora ya a partir del 7 al 14, donde vamos a ver ciertos aspectos de lo que aquí también el apóstol nos enseña, la experiencia humana, el aspecto desde una ley del Antiguo Testamento, esa propia práctica y sostenida en el Antiguo Testamento, y la enseñanza propia de Jesús de acuerdo a los principios que el apóstol nos enseña. Dice así: ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Primera carta a los Corintios, capítulo 9, verso 7. ¿O quien apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre, ¿no dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Bueno, el verso 7 nos enseña que aquí hay una experiencia humana basada en la metáfora militar, en la metáfora agrícola, ¿verdad? O en la metáfora también ganadera. Bueno, la experiencia diaria nos enseña que un trabajador merece siempre un salario, una recompensa por sus labores. Un hombre reclutado para ser soldado, el gobierno le paga su salario y le provee de cierta cantidad de provisión para vivir. El hombre que es agricultor y que planta, como digo, viñas o planta cualquier tipo de árbol frutal o de legumbres o de cualquier fruto de la tierra, come, ¿verdad?, de su trabajo, y de la misma manera que el pastor, ¿verdad?, o el ganadero tiene derecho también a alimentarse de sus animales. Es posible, ¿verdad?, que el apóstol aquí esté comparando la iglesia. Él quizá está hablando de la iglesia, o yo entiendo que está hablando de la iglesia usando estas metáforas, ejército, viña y rebaño, y mostrándolas aún en la propia sociedad normal, ¿verdad? Como apóstol, él estaba en el mismo frente de batalla. Él era un soldado. Él lo enseña a lo largo de muchas de sus epístolas, ¿verdad? Él pelea, y aunque al final de este capítulo él también va a poner la metáfora de Juegos Olímpicos, también sabemos que él se presenta como un soldado muchas veces. Por ejemplo, este concepto se lo enseña en la carta a Timoteo, ¿verdad? Estamos comprometidos con alguien y debemos de servir, ¿verdad?, a ese ejército, a esa bandera, ¿verdad?, que defendemos. Título 2 de la segunda carta a Timoteo dice: un buen soldado de Jesucristo. Es lo que dice, y dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Pablo no va a enseñar nada que él no sea un ejemplo, y ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Por lo tanto, es muy probable que Pablo tenga esto en mente. También él ha hablado en el capítulo 3, entre los versos 6 y 9, que esta iglesia había sido comprada por Dios y que realmente tenía un trabajo de agricultura por parte de Apolos y por parte de él. Apolo regó, Dios dio el crecimiento, él sembró. No son nadie, ni son más el que riega ni el que planta, es Dios el que da el crecimiento. Pero ya te digo, el que riega y el que planta son una misma cosa, y por lo tanto habrá una recompensa conforme a su labor. Nosotros somos colaboradores de Dios, vosotros sois labranza de Dios. Bueno, no es extraño, también pudiendo apoyar la propia idea que Jesús en el capítulo 15 de Juan, en sus últimos discursos, en las horas previas a su muerte en la cruz, él habló de que él era la vid verdadera, el Padre era el labrador y sus discípulos, nosotros, éramos los pámpanos. También en el capítulo 10 del cuarto evangelio, del mismo evangelio de Juan, él dice
que Él es el pastor, ¿verdad? Él nos enseña claramente no solamente que Él es la puerta, sino que Él es el buen pastor, aquel que da su vida por las ovejas, aquel a quien abre el portero, aquel que le siguen, aquel que va delante de ellas, aquel que conocen su voz y aquel que evidentemente son conocidas. Esto es una alegoría, ¿verdad? Por lo tanto, la enseñanza es clara. El obrero cristiano tiene derecho a esperar los beneficios de su trabajo. Y como digo, si esto es verdad en el campo secular, pues también debe de serlo en el ámbito, en el plano espiritual. A veces se nos olvida esto y quisiera hacer una aclaración. Yo sé que hoy hay iglesias, hay movimientos cristianos que enfatizan la prosperidad, que desprecian la pobreza y que realmente cualquier hombre, cualquier creyente, cualquier iglesia, cualquier ministro que es pobre o que no tiene recursos es alguien que no está siendo bendecido por Dios o que no está desarrollando un correcto y completo ejercicio de la fe. Esto es una gran mentira. Pablo no está hablando aquí de vivir una vida opulenta, de realmente llevar ropa lujosa, llevar coches lujosos, tener aviones a nuestra disposición de millones y millones de euros. No, Pablo no está hablando de esto. Pablo nunca se condujo así. Jesucristo nunca se condujo así. Sabemos que hoy hay un abuso en la propia ignorancia del corazón de muchos hombres y mujeres que están siendo engañados por falsos ministros de la fe, aquellos que, como digo, se disfrazan y que no son más que ministros que tienen que ver con la oscuridad, que tienen que ver con Satanás. Él nos enseña que ellos se disfrazan como ministros de luz, pero sin embargo son obreros fraudulentos. Por lo tanto, el fin de todos ellos será conforme a sus propias obras. Yo no estoy de acuerdo con estas cosas, ni creo que Pablo esté hablando de estas cosas. Está hablando de un sustento suficiente. Recordamos las palabras de Hebreos, donde se nos dice claramente que nuestras costumbres sean sin avaricia, contentos con lo que tenemos ahora, porque Él dijo: no te desampararé, ni te dejaré. Muchas veces la ambición nos confunde. Esa predicación de declaración positiva, de prosperidad, casi obliga a Dios, hace a Dios un siervo manipulado en el propio ejercicio, orgulloso, ambicioso, arrogante, de muchos ministros que hoy son una vergüenza para el verdadero cristianismo. Siempre habrá pobres, hay iglesias pobres, lo vemos en la Biblia. Pablo pasó por tiempos de mucha escasez. Muchos creyentes hoy están orando a Dios por poder completar el día, por poder tener unos zapatos o sencillamente un vehículo para poder desplazarse. Viven confiando que Dios les dará aquello que necesitan y que la propia iglesia se preocupará por ellos, los creyentes. Esto es lo que Pablo está enseñando aquí. Los creyentes se preocupan por los creyentes. Recuerdo a George Muller, el padre de los huérfanos, esos movimientos que irrumpieron en Inglaterra en el siglo XVII, XVIII, que trajeron tantos avivamientos. Charles Spurgeon, el Ejército de Salvación, Wolf, George Muller. ¿Cuántas veces no tenían un desayuno para poder dar de comer a esos huérfanos que acogían y ponían su oración delante de Dios para que Dios pudiera suplir la comida? Por lo tanto, este asunto tenemos que contemplarlo en este equilibrio. Tenemos que pensar que Dios nos ha prometido esa provisión, ese cuidado, como cuida pájaros, como viste flores. Eso no significa que nosotros pensemos que tenemos que nadar en una abundancia
que realmente nos lleve más a un tropiezo y a una suficiencia y a una falta de dependencia de Dios más que a una necesidad. Por lo tanto, Pablo aquí nos está diciendo más que los creyentes tienen que tener cuidado de los creyentes, así como el soldado vive, ¿verdad?, de lo que el propio ejército le ofrece por pertenecer a él, así como el agricultor come de lo que planta, así como el ganadero también se alimenta y vive de aquello que cuida. De la misma manera, el obrero cristiano, el pastor cristiano, el ministro cristiano debe de tener un sustento en el propio reino de Dios, en la propia iglesia. Cuidemos a nuestros misioneros, apoyémosles, tengámoslos presentes, hagamos un uso correcto de todo ese dinero que separamos y apartamos para la gloria y para el reino de Dios. Suplamos las necesidades de aquellos que les falta. Y creo que esto es el pensamiento que subyace en lo que aquí el apóstol Pablo nos está enseñando. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Esto será parte del próximo programa. Dice, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió. Recordamos que el verso 14 dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Queridos oyentes, muchas gracias. Que Dios les bendiga, que esta reflexión haya edificado sus corazones y les espero la próxima semana para poder seguir desarrollando este estudio expositivo de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, tratando de ser delicados, buscando una expresión con una buena exégesis, ser escrupulosos, ¿verdad?, y correctos, porque a veces es muy importante también, como digo, estudiar y presentar la Biblia en una forma contextual y expositiva. Que Dios les bendiga y les espero en el próximo programa. Muchas gracias.